red que se ha formado muy linda en la Argentina, y vamos a hablar del omega 3 y de un suplemento que se llama omega 3 Plus, que es uno de nuestros suplementos espectro amplio lo llamamos porque actúa en todo el organismo. Se dan como tratamiento nutricional complementario en un montón de patologías o para prevención. Y el omega 3 Plus nuestro, en el contenido, hay de 30, de 90 cápsulas. En tres cápsulas contiene dos ácidos grasos que son el ácido eicosapentanoico, para abreviarlo, vamos a decir EPA, 450 miligramos, ácido docosahexanoico, DHA, 450 miligramos, es decir, más o menos un gramo, 900 miligramos. Y fíjense que el laboratorio Nutrilite le agrega vitamina E, 15 unidades internacionales o 10 miligramos de tocoferol. ¿Por qué hacen eso? Bueno, las grasas, en este caso el omega 3, está formado por átomos de hidrógeno y de carbono, y hay átomos de carbono que están unidos por un simple enlace, pero como tiene tres dobles enlaces, en la estructura de la molécula puede ser omega 3 porque tiene tres dobles enlaces. Entonces, las sustancias orgánicas que tienen tres o más dobles enlaces son susceptibles de oxidarse. Entonces, la vitamina E se la agregan para eso, justamente, para que no se oxide, y casi diría que es uno de los pocos omega 3 en el mercado que tienen vitamina E. Entonces, eso hace que la biodisponibilidad sea cercana a un 100%. El omega 3 nuestro, pongámosle cerca de un gramo, equivale a 2 a 2,5 gramos del omega 3 de la competencia. Por eso que es muy superior y es el mejor omega 3 que tenemos en el mundo. ¿Y cómo es la posología, es decir, la forma de administrarlo? En personas de iguales o mayores a 11 años, en prevención, 3 cápsulas por día, y en tratamiento nutricionales complementario, que sería también prevención secundaria y terciaria, y cuando ya la patología está, prevenir que se agrave, que progrese, 3 a 6 cápsulas por día. Mientras que en chicos, pongámosles de 4 a 11 años, en prevención 2 a 3 cápsulas y en tratamiento 3 cápsulas. ¿Y en qué momento se toman las cápsulas? Durante las comidas. ¿Por qué se toman durante las comidas? Para que la grasa propia de la comida haga que se absorba mejor. En cambio, los otros, ¿se acuerdan? El doble X, el D y el C+, que son en conjunto hidrosolubles, se toma alejado de la comida, media hora antes o media hora después. Eso es lo que hay que acordar siempre. Normalmente yo lo hago tomar durante el almuerzo, durante la merienda y durante la cena. La próxima diapositiva. Bueno, y esto que por ahí los que lo vean por primera vez se van a marear un poquito, este, ¿qué relación hay en nuestro organismo entre el omega 6, que es una grasa esencial, también importante, el omega 3, los fitoquímicos que nosotros consumimos, por ejemplo, el omega 6 con el aceite de girasol, de maíz, el omega 3 con el pescado, con la chía, y los fitoquímicos que vienen en las ensaladas que comemos todos los días, o en los suplementos que tomamos, doble X, Daily, el C+. ¿Qué relación hay con el metabolismo de los eicosanoides? ¿Qué son los eicosanoides? Antes que nada, son hormonas autocrinas que cada célula de nuestro organismo fabrica, son como exploradores celulares que la célula manda al exterior para explorar el medio ambiente. Entonces, de acuerdo si un medio ambiente o no, desfavorable o favorable, se mete adentro e informa a la célula. Y hay dos tipos de eicosanoides, los eicosanoides buenos y malos. ¿Vieron el colesterol bueno y malo? Los buenos son los que son antiinflamatorios, antiartrosis, vasodilatadores, antiinfarto, anticonstipante, antitumorales, anticáncer, antineoplasia, ¿no? Los buenos. Y los malos son los que son pro vasoconstrictores, pro infarto, hipertensivos, o sea que generan presión arterial, inflamatorio. Cuando hay demasiado omega 6 versus omega 3 en el organismo, nuestro organismo lo estamos volcando hacia fenómenos cancerígenos, inflamatorios, etcétera. Es decir, por eso la importancia. Y acá hay dos caminos metabólicos, que son las rutas o caminos metabólicos.
En bioquímica, por ejemplo, son los caminos, la serie de reacciones que ocurren dentro de una célula. Está por un lado el omega 6, que viene el primer omega 6, el más elemental, sería el ácido linoleico, que viene del aceite de maíz, de girasol, que es transformado, no importa ahora los nombres, en el organismo en ácido gamma linoleico, este en dihidrogamma linoleico, y este se transforma en ácido araquidónico. Este pasaje, fíjense, que está inhibido por el EPA, que es el omega 3. Vamos a ver la importancia de por qué inhibir, de que no se forma tanto ácido araquidónico en el cuerpo. El ácido araquidónico es importante, por ejemplo, en el cerebro, pero cuando hay demasiado ácido araquidónico hay demasiada inflamación en el cerebro y en otros tejidos. Y el ácido araquidónico se transforma en ácidos grasos activados, que ya vamos a ver qué pasa cuando hay demasiados ácidos grasos activados en nuestro cerebro, el desastre que produce en el cerebro y en otros tejidos. Este pasaje del ácido araquidónico a los ácidos grasos activados es inhibido por los corticoides, ¿no? La famosa, los médicos a los pacientes con enfermedades autoinmunes, con inflamación, etcétera. Y el omega 3, por otro lado, el de origen vegetal, el ácido linolénico se llama, proviene de la chía o del lino, se transforma en EPA, ácido eicosapentanoico, y parte este en DHA, es decir, los dos omega 3 de cadena larga, se llama cadena larga porque está formado por una cadena larga de átomos de carbono unido, mientras que el ácido linolénico es de cadena corta. Y fíjense que todo lo que sean eicosanoides, que se llaman prostaglandinas, leucotrieno, tromboxano, son más bien antiinflamatorios, antiagregantes, al revés de los otros, ¿no? La próxima diapositiva, vemos los ácidos grasos activados que vienen del omega 6. Cuando hay demasiado, tiene que haber omega 6, pero cuando hay demasiado, se generan en todas las células del cuerpo demasiado ácido graso activado. ¿Y qué hacen estos ácidos grasos activados? A través de una enzima llamada ciclooxigenasa 2 y otra ciclooxigenasa 1, se generan prostaglandinas proinflamatorias, pero también se generan eicosanoides vasoconstrictores, procancerígenos, etcétera. ¿Cómo es inhibido ese pasaje? La generación de prostaglandina proinflamatoria a través de la aspirina, por ejemplo, y de los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo, el ibuprofeno. Pero todo eso va a hacer un agujero en el estómago, ¿no es cierto? Es decir, ¿por qué? Porque inhiben las dos enzimas. Pero fíjense que hay ciertos fitoquímicos, los flavonoides y otros polifenoles, y también el EPA que se ve arriba con un signo negativo, que inhiben a la ciclooxigenasa 2 nomás. Entonces no producen estas úlceras en la mucosa digestiva. Quiere decir que si yo consumo una alimentación y tomo una suplementación que tiene omega 3 y estos fitoquímicos, inhibo de que se generan estos eicosanoides proinflamatorios. Y hay otros que se generan los leucotrienos, los ácidos grasos proinflamatorios que también son inhibidas por el omega 3. Quiere decir que el omega 3 inhibe la formación de esta sustancia, ¿no? La próxima. Bueno, acá está, ya lo definimos, los eicosanoides son hormonas autocrinas que a diferencia de las exocrinas como la levotiroxina por la tiroides, las hormonas del ovario en la mujer, las de la suprarrenal actúan a larga distancia, es decir, van por la sangre y actúan en distintos tejidos. En cambio, estos actúan ahí nomás y estos son los nombres, no, se lo dejo en la diapositiva, y acuérdense que están los buenos y los malos. Los buenos, lo que son vasodilatadores, antiproliferativos, es decir, anticancerígeno, antiinflamatorio, modulan el sistema inmune, significa que aumentan la defensa contra virus, bacteria o cáncer, pero a su vez bajan la defensa dirigida contra mí mismo, que serían las enfermedades autoinmunes, y están los malos. La próxima. Bien, ¿qué pasa cuando en la relación entre omega 3, omega 6 y los fitoquímicos no es la correcta, ¿no es cierto? Que hay demasiado omega 6 y no tengo buena cantidad de omega 3 a través de la suplementación o los fitoquímicos. Se generan un montón de enfermedades degenerativas crónicas que están vinculadas con este desequilibrio de estos eicosanoides, que son
enfermedad cardiovascular, infarto, accidente cerebrovascular isquémico, hipertensión, neurodegenerativas como Alzheimer y Parkinson, depresión y otros trastornos mentales diversos, ya lo vamos a hablar en la charla próxima, diabetes tipo 2, ¿no? Enfermedades inflamatorias, autoinmune, cáncer. Por ejemplo, con respecto a la enfermedad autoinmune, quiero hacer una aclaración. En el libro maravilloso, El estudio chino del doctor Colin Campbell, que todo el mundo lo tendría que leer porque es un libro maravilloso, que fue el mejor regalo que me hizo el doctor Walter Pereira, en este libro muestra el caso de la Australia, que es una isla, ¿no? Y la gente que vive en la costa de Australia tiene menos incidencia de enfermedades autoinmunes que los que viven en el centro. ¿Y qué diferencia hay en la alimentación entre los que viven en la costa y el centro que comen más pescado? ¿Y qué tiene el pescado? Omega 3. Y por lo tanto, como el omega 3, además de ser antiinflamatorio, es inmunomodulador, baja la incidencia de enfermedad autoinmune. Fíjense la relación que hay, ¿no?, entre el omega 3 y las enfermedades autoinmunes. Cuando yo tengo en una dieta y a través de la suplementación, a través de doble X o Daily, C Plus y omega 3, por ejemplo, que es para mí una de mis suplementaciones ideales, mucha cantidad de omega 3 dando vuelta en sangre y mucha cantidad de fitoquímicos, tengo mucha mayor producción en mi cuerpo de icosanoides buenos que malos, y hay una menor incidencia de muchas enfermedades degenerativas crónicas y menor mortalidad. Si la tengo la patología es más leve, no es tan grave y menor mortalidad, ¿no? Y cómo consumo a través de los suplementos el omega 3 y los flavonoides, tomando doble X, ¿no?, en las enfermedades importantes, diabetes tipo 2, cáncer, enfermedad cardiovascular, o Daily, las más leves, o Daily Kids en los chicos, más C Plus, más omega 3. El C Plus tiene un montón de cantidad de flavonoides, igual que el doble X, y el omega 3. Con esto se hace la prevención de un sinnúmero de patologías. La próxima. Bien, y acá tenemos una generalización sobre el omega 3. ¿Qué hace el omega 3 cuanto a la estructura y la función? Mejora la estructura y la función de todos los tejidos y órganos. Hacen que las membranas y los tejidos sean más flexibles, que las membranas de la célula se muevan con un flan. En cambio, los occidentales, y sobre todo el argentino, tanto sodito, quesito, salamito, tenemos petrificadas las membranas neuronas, ¿no? Cada vez somos más lelos. No sé, cuando usted tenga 80 años, le dice, ¿y vos quién soy? Capaz que la esposa, ni se acuerda que la esposa es tan petrificado que tiene sus neuronas, por decirlo de una manera. Y hay dos clases de omega 3, los de corta cadena y los de larga cadena. Los de corta cadena son el ácido linolénico, que viene del aceite de chía, de lino, en algunos vegetales hoja verdes como el berro, y los de cadena larga se encuentran en el pescado y las algas marinas. Y otra grasa buena para el organismo, aparte del omega 3, es el omega 9, que viene donde, por ejemplo, del aceite de oliva. La próxima. ¿Voy muy rápido o se entiende bien? ¿Quieren que vaya más despacio? No sé. Díganme. Listo. A ver. Bueno, aguánteme un cachito. Bueno, entonces, las grasas, ¿no? Las grasas omega 6. Bueno, las grasas omega 6, por ejemplo, vienen de los aceites de girasol, de maíz, de soja. Bueno, están en forma de ácido linoleico, ¿no? El omega 9 dijimos el aceite de oliva, el omega 3 del pescado, de la chía. Bueno, ¿cuál es el equilibrio ideal que tiene que existir entre omega 9, entre la grasa omega 9, omega 6 y omega 3 en el cuerpo? 15 a 20 partes de omega 9, 4 partes de omega 6 y una parte de omega 3. Ese sería el equilibrio ideal que tendría que haber en el cuerpo. Es más, inclusive si hay 2,5 partes de omega 6, 2,5 partes de omega 3, mejor todavía, ¿no? Ese es el equilibrio ideal para yo prevenir todas las patologías crónicas degenerativas o prevenir que se agraven o avancen si ya la tengo. La próxima.
¿Qué pasa? Bueno, ¿qué pasa cuando yo tengo demasiado omega? El cociente omega 6 dividido omega 3 es demasiado alto en la dieta. Bueno, mayores problemas cardiocerebrovasculares, mayor accidente cerebrovascular isquémico, más infarto, más dislipemia, colesterol y triglicérido alto, más trastornos mentales, mayor inflamación en general, ¿no? Mayores trastornos neurodegenerativos, Alzheimer, Parkinson y otros. Y fíjense la dieta occidental típica, ¿no? Omega 6 consumimos 15 a 20 partes versus una parte de omega 3, un desastre. Entonces, por eso tenemos como tenemos el cerebro y bueno, y otros tejidos y órganos. Y la dieta óptima de omega 6 versus omega 3, es decir, el omega 6 no es que no hay que consumir, sino que tiene que estar en una cierta proporción. Una parte a cuatro partes de omega 6 versus una parte de omega 3. Y en los aceites vegetales, fíjense el que tiene más omega 3, el de lino. Hay 16 partes de omega 6 a 57 partes de omega 3. Pero fíjese que el de girasol o de maíz, por ejemplo, tienen prácticamente no tienen omega 3. Entonces, si yo sobrecargo mi dieta con muchos de estos aceites, estoy volcando mi cuerpo hacia mucho, demasiado omega 6. La próxima. Bueno, y en los pescados, ¿qué cantidad de omega 3 hay en forma de DHA? La caballa el que más tiene, 1,4 gramos cada 100 gramos de caballa. Después le sigue la sardina, todos los que están ahí. Ahora, si el paciente, yo a todos los pacientes le doy comer todos los días, además de suplementarlo, cuando tiene una determinada patología, con las llamadas ensaladas base, que es un término que acuñé yo hace tiempo, que está formado por ciertos vegetales relacionados con la enfermedad que tiene el paciente. Y en todas las ensaladas le pongo media cucharada sopera un pescado. Si el paciente tiene el hígado bien, fantástico, caballa, por ejemplo, ¿no? Si le gusta, si no, atún. Pero si tiene el hígado mal, insuficiencia hepática, no le pongo caballa porque es el pescado que más mercurio tiene. Está contaminado con mercurio. Entonces, en ese caso elijo la sardina, que prácticamente no tiene mercurio, ¿no? El atún, un término medio. Entonces, esa aclaración quería hacer. Perdón. ¿Y cuánto omega 3 yo necesito en mi cuerpo de acuerdo a si consumo, por ejemplo, 2000 calorías por día? 650 miligramos por día. ¿Se imaginan que cuando yo tengo el omega 3 plus, 3 cápsulas por día, tomo 900 miligramos? O sea que supero la cantidad que necesito, ¿no? Y esas son las cantidades de pescado, las cuales están 650 miligramos por día de omega 3. Todo eso es mínimo, eso nadie lo hace prácticamente, ¿no? De todas maneras, el ideal, acuérdense, en toda ensalada, que debe existir siempre en almuerzo y cena, debe existir media cucharada sopera un pescado en lata, pero además debo tomar las 3 cápsulas solamente por cuestiones preventivas. Ahora, si tiene una patología, con más razón, 3 cápsulas por día de omega 3 plus a 6, dependiendo de la patología. La próxima. Bueno, y acá hablamos de las grasas buenas y las grasas malas, otra vez, para cerebro, corazón y vascular. Las grasas buenas, ya dijimos, el omega 3, el omega 9. ¿Y las grasas malas cuáles son? La grasa animal saturada, la de la carne, la leche entera. Quiere decir que si mi comida es predominantemente cárnica y láctica, estoy volcando el metabolismo hacia favor de las grasas malas, ¿no es cierto? Mientras que si es a favor de los vegetales, no te digo no comer nada de carne, pero predominantemente vegetariana, estoy volcando todo hacia favor de los fitoquímicos y del omega 3. Los ácidos vegetales hidrogenados también son malos. Los ácidos grasos trans, la margarina, los alimentos procesados, la fritura, papa frita, huevo frito. Hubo un trabajo interesantísimo hecho en un grupo poblacional que consumían todos los días prácticamente pescado, pero hervido o al horno. Y se vio que en esa población tenía menos incidencia de enfermedad cardiovascular, diabetes y otras patologías. Pero por otro lado, se vio una población que consumía el pescado sobre todo frito, y ese tenía más incidencia de enfermedad cardiovascular. Es decir, dice, ¿cómo? Si los dos tienen pescado, tienen omega 3. No,
cuando el pescado está frito, ya no existe como omega 3, es un omega 3 oxidado, peroxidado. Los dobles enlaces, ¿se acuerdan del omega 3? Se oxidaron. Entonces, ojo, cuando dice, sí, yo como pescado, ¿y cómo lo come? Como frito. Bueno, no, peor, vas a tener más probabilidad de infarto, de accidente cerebrovascular, ¿no es cierto? Y bueno, esos son los ácidos grasos trans. El omega 3 oxidado, que se llama peroxidado, cuando la grasa se oxida se llama peroxidación de la grasa. Bueno, y la sobrecarga de omega 6, el omega 3 es necesario por el cuerpo, pero la sobrecarga actúa como una grasa mala, ¿no? La próxima. Bueno, ¿y qué pasa con el tema de la mujer y el hombre? ¿No es cierto? O sea, el omega 3 en las mujeres y en los hombres. Y sobre todo en las mujeres embarazadas. Bueno, la japonesa, por ejemplo, y las coreanas del sur, una parte, son tan fanáticos del omega 3 que por ley, además de comer pescado prácticamente todos los días, agregan omega 3 a la comida. Entonces los chicos saben qué, salen más inteligentes. ¿Saben por qué? Porque el omega 3 que la mamá le transmite al feto, ¿a dónde va a parar la mayoría? Al sistema nervioso y a los ojos. Ahí va a parar el omega 3. ¿Saben cuál es el tejido con más grasa en todo el cuerpo? El cerebro. El 50% es grasa. Entonces, de acuerdo como nosotros lo vamos con... Entonces, asegura la suplementación de omega 3 durante el embarazo, que eso lo hacen todas las mujeres orientales prácticamente, el desarrollo cerebral y cognitivo óptimo del infante. Es más, dice que alarga un poquito más el embarazo, un poquitito, alarga el embarazo. Y por otro lado, reduce el riesgo de la depresión postparto, la suplementación. Bueno, esto es prevención primaria también, ¿no? Es decir, que tendría ahí, sería un ejemplo de recomendar omega 3. No estamos hablando de patología. Y en los hombres, pero las mujeres también, el omega 3 a través de los suplementos previene o sirve como tratamiento coadyuvante de un sinnúmero de patologías, incluido cardiovascular, incluida dentro de ella la hipertensión, distintos tipos de cáncer de colon, próstata, pulmón, neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, inflamatoria, ¿no? Autoinmunes, etcétera. La próxima. ¿Voy muy rápido o se entiende? Hágame así. Bueno, bueno, y esta diapositiva parece una película de terror. Esta es una película de terror. ¿Qué le pasa a nuestro cerebro si hay poco omega 3? O sea, a nosotros. ¿Qué nos pasa a la larga en la composición de los neuronas y nervios? Parece de terror lo que nos pasa. Se encogen la membrana neuronal y los nervios, se empiezan a atrofiar las dendritas y los axones, lo que une las neuronas, empiezan a funcionar mal los neurotransmisores, hay un vuelco hacia fenómenos en todo el cuerpo inflamatorios, neuroinflamatorios en particular, hay fenómenos autoinmunes que se desencadenan, por ejemplo, esclerosis múltiple, ¿no? Se facilita el desencadenamiento de tumores del cerebro, por ejemplo, y de otros, ¿no? La circulación sanguínea es menor, el omega 3 mejora la circulación sanguínea, entonces, ¿qué pasa? Hay más tendencia a migraña. Hay varias causas de migraña, pero una de las causas puede ser la mala circulación sanguínea a nivel cerebral, ¿no es cierto? El funcionamiento de las mitocondrias es óptimo, porque el omega 3 no va a parar solamente a las membranas externas de la célula, va a parar a las membranas de las organelas están dentro de cada célula. Hay propensión a que se depositen proteínas anómalas como el péptido beta amiloide que genera Alzheimer o la proteína tau anómala que también genera Alzheimer, ¿no es cierto? Y también se facilita, si consumimos poco omega 3 a través de la suplementación, trastornos mentales como los trastornos psicóticos, por ejemplo, esquizofrenia, trastorno del estado de ánimo, depresión, de ansiedad y otros. La próxima. Eso es lo que le pasa a nuestro cerebro. Por otro lado, bueno, esta diapositiva voy a hablar de la parte final, por la parte del principio ya la dije anteriormente. Una dieta alta en grasas malas, con un cociente omega 6, omega 3 muy alto, hacen que uno disminuya la capacidad de aprendizaje de un ser humano, la memoria baja,
se altera, ya lo dijimos, la morfología y la función de las neuronas, bueno, y de todos los tejidos, y escúcheme, aumenta la resistencia a insulina. Acá hay una médica diabetóloga. Y después aumenta la incidencia de accidentes cerebrovasculares isquémicos, infartos y tumores. La próxima. Bien, el bajo consumo de omega 3 en resumida cuenta, hace que el cerebro funcione mal, hay mayor posibilidad de trastornos mentales y disminuye el coeficiente de inteligencia. Está demostrado por psicólogos de Harvard. El bajo consumo de omega 3 disminuye el coeficiente de inteligencia. Algunas patologías relacionadas con el bajo consumo omega 3, que algunas ya la dijimos, o síntomas, la pérdida de memoria, depresión, en bajo nivel de inteligencia o retardo mental, disminuye el aprendizaje, trastorno en el habla, dislexia, trastorno de déficit de atención, los chicos que tienen el trastorno de déficit de atención, hiperactividad, la esquizofrenia, hay mayor irritabilidad, enfermedades degenerativas del ojo, sobre todo las autoinmunes como síndrome de Sjögren, la orbitopatía de Gray, mayor agresión, violencia, inclusive se lo ha relacionado con suicidio, o sea, yendo a un caso extremo, bueno, todo esto genera la falta de consumo o de la suplementación de omega 3. El omega 3, resumiendo, hace que las membranas de neuronas sean más blandas y flexibles. Los receptores de serotonina, por ejemplo, captan mejor la serotonina, entonces hay menos tendencia a la depresión. Mientras que si nosotros lo llenamos el cuerpo con salamine, quesito, asadito, tenemos petrificada la membrana neuronas, ¿no? Entonces los receptores de serotonina están empotrados en una membrana que no se mueve para ningún lado y bueno, le dan los famosos inhibidores de recaptación de serotonina, que entre tomar eso y cianuro, yo prefiero tomar cianuro. Bueno, y el déficit omega 3, ¿a qué lleva? La depresión, bueno, ya, bueno, me la he pasado muy rápido, pero no importa. Algunas investigaciones con omega 3 que se hicieron en personas, en estudiantes en época de exámenes, se vio que tenían menos estrés y menos agresividad, hostilidad, y también se ha descubierto en otro trabajo que están ahí entre paréntesis en letra cursiva, que previene en forma secundaria los síntomas del estrés postraumático como el corazón palpitante. También se ha visto que la suplementación con omega 3 es una herramienta útil para el tratamiento, ¿no?, de la demencia, de la depresión mayor, trastorno bipolar y el trastorno de estrés postraumático. La próxima. Bien, en otro trabajo, este es una cosa espectacular, el EPA, que es uno de los omega 3 de cadena larga, mejora la circulación sanguínea en una parte del encéfalo, mejorando la oxigenación. Entonces, se han hecho experiencias de tareas de aritmética mental, sale mejor parado. Es decir, que, como dijimos antes, mejora la circulación a nivel cerebral. Y en los pacientes, por ejemplo, con esquizofrenia, disminuye la hostilidad, que gente que están libres de drogas, ¿no? Y también el omega 3, acá dice aceite de pescado, puede ser el omega 3, en chicos en edad escolar, mejora el aprendizaje, comportamiento y la tasa de asistencia escolar. Y otra cosa que incide el omega 3 es que mejora la memoria, porque desencadena más liberación de acetilcolina, que es el neurotransmisor relacionado con la memoria. La próxima. Hoy no sé qué me pasó, pero ando a 200 kilómetros por hora. Bueno, esta es la penúltima diapositiva, haciendo una especie de resumen hasta acá y conclusiones. Yo debo asegurarme, tanto en prevención primaria como en los tratamientos nutricional complementarios o cualquier patología, tener un consumo todos los días, una alta concentración de omega 3 y fitonutrientes en forma permanente y continua. No sirve de nada durante un tiempo y 2 o 3 días, no, 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 siempre, acompañado obviamente con una alimentación con bajo porcentaje de proteína animales, que en otras charlas dijimos por qué, ¿no? Más la toma de suplementos naturales y orgánicos,
que los únicos que son naturales pero orgánicos son los del laboratorio Nutrilite, ¿no? La alimentación debe estar formada para todas las patologías como regla general por ensalada en almuerzo y cena, constituida por vegetales relacionados con la patología que tiene el paciente, media cucharada de pescado siempre, carne una vez al día y lácteo en muy baja cantidad. ¿Y para qué tengo que hacer eso? Para que la cantidad de calorías provenientes de las proteínas animales estén por debajo del 10% de las calorías totales. De acuerdo a los estudios del doctor Colin Campbell de Harvard, esa es la mejor herramienta que tengo desde el punto de vista alimentario para frenar muchas patologías. Entonces, ¿cuál es la suplementación que yo debo usar para tener una alta concentración de fitoquímico más omega 3, tanto en forma preventiva como en tratamientos nutricionales complementarios? Doble X en casos importantes, o Daily Plus, enfermedad más leve, ¿no? O Daily Kids en chicos que no pueden tragar pastilla, más C+, ¿por qué puede ser plus? Polo fitoquímico también, porque además de vitamina C tienen fitoquímico, lo mismo que el doble X o el daily, y más el omega 3 plus. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que asegurar a un paciente, por ejemplo, que tiene una patología cualquiera, Alzheimer, diabetes, artrosis, la que sea? Que de las 24 horas del día, dicho paciente tenga una meseta en sangre, por ejemplo, 22 horas, dando vuelta en sangre de omega 3 y fitonutrientes que vayan frenando o retardando la patología o previniendo que aparezcan, y acá no está, pero que vayan haciendo efectos coadyuvantes con el fármaco. Si uno hace eso, y acá tenemos, por ejemplo, ahí tenemos a la doctora Viana Musante, que lo ha comprobado ella misma, puede dejar en algunos pacientes bajarle la dosis, ¿no es cierto, Viviana, de metformina o de otras drogas? Lo ha visto ella en la práctica, ¿no es cierto? Es impresionante los efectos que causa en el paciente si se alimenta correctamente y se da esa suplementación. Y la última diapositiva los quiero dejar con una frase de un libro extraordinario, La historia Nutrilite. Yo lo tengo en PDF, dicha por Sam Rembor, el hijo del fundador, el doctor Carl Rembor, que dice que realmente creo que no importa cuál sea la edad, ya sé que usted tenga la edad que tenga, es muy importante establecer metas en la vida y cuidándose, obviamente con la alimentación más los suplementos, tendrá la energía que necesita para alcanzar dichas metas, recordando en el camino que, fíjense lo importante, no es el destino final lo que cuenta, sino el viaje. Y hay otra frase que es uno de los emprendedores más grandes que tuvimos en esto que estamos haciendo todos nosotros, que es Luis Costa: el éxito es la realización progresiva de un sueño. Los dejo con esa frase que me pareció extraordinaria. Así que bueno, con esto termino, traté de hacerlo en tiempo. Agradezco mucho a que hayan estado todos los presentes. No creo porque queda poco tiempo, no sé ahí, queda Bien, un minuto, Marito, pero la bueno. verdad que excelente. No es fácil hacer un resumen de este nutriente que cada día se conoce más todas las bondades que tiene. Yo simplemente quiero hacer un comentario final. Acá hay médicos que ya están con experiencia clínica en esto, ¿no? Como la doctora Busante, que después le voy a pedir unas palabritas, pero quería cerrar este proceso haciendo una sugerencia práctica desde el siguiente punto, digamos. Me tomé el trabajo de investigar cuánto cuesta el kilo en la Argentina de salmón, sabiendo que el salmón viene con metales pesados, no está recomendado, pero es el que encontré precio fácil. Un kilo está en 32.000 pesos. Y eso una persona puede llevar a comer máximo una o dos veces por semana, con lo cual se le irían unos 60.000 pesos por semana. Y si nosotros hacemos el cálculo de que cuesta un frasco nuestro de 90 comprimidos, que alcanza para la toma de un mes en doble toma, estamos hablando de un precio de 68.000 por mes. Con lo cual, cualquier otra variante para suplantar nuestro suplemento le sale 5 o 6 veces más cara y a veces no es tan fácil de conseguir. Así que creo que es otro tema importante cuando uno toma una decisión de qué es lo